Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, vemos el mundo desde otro ángulo. Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje. Bienvenidas y bienvenidos a Ilumina, el podcast donde compartimos experiencias, historias y herramientas que nos recuerdan que el conocimiento es la llave de nuestra autonomía. Soy Citlali Jiménez y hoy nos adentraremos en una historia de superación académica y profesional. Hablaremos sobre cómo el gusto por la lógica, los números y las tecnologías de la información abre caminos reales de independencia y éxito laboral. En este episodio compartiremos la presentación del ingeniero Héctor Juárez Oare, realizada en el marco de nuestra actividad Charlas con Profesionales. Este es un espacio diseñado para inspirar a niños con discapacidad visual y sus familias, a través de vivencias reales sobre el impacto de la rehabilitación en la autonomía. Conoceremos su paso por la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa, su maestría en Tecnologías de la Información y su labor actual en la empresa internacional Chakray Consulting. Les recordamos que en Ilumina mantenemos abierta nuestras opciones de capacitación. Contamos con programas diseñados de forma accesible para personas con discapacidad visual que buscan mejorar sus habilidades personales y profesionales. Los invitamos a mantenerse muy atentos a nuestra agenda de actividades y talleres. Pueden consultar toda la oferta disponible y realizar su registro en www.iluminaedi.net/agenda. Recuerda que puedes escucharnos en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcasts. También estamos disponibles en Hiperborea Radio y en RTV México, los domingos a las 6 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Comparte este episodio para que más familias conozcan esta historia inspiradora. Damos paso a Néstor Castro, quien nos dará los pormenores de la participación del ingeniero Héctor Juárez. Adelante, Néstor. Entrevista. Hola, ¿cómo están amigos de nuestro podcast Ilumina? Hoy no tenemos una entrevista. Hoy tenemos la participación de un gran amigo de Ilumina llamado Héctor Juárez. Él trabaja como programador en una empresa privada y hoy nos viene a compartir aquí en el podcast Ilumina su experiencia trabajando, su historia de vida que es muy interesante. ¿Quieres escucharla? Bueno, te invito a hacerlo y recuerda, estás escuchando el podcast Ilumina y no te despegues por nada del mundo. Quedan con Héctor Juárez aquí en el podcast Ilumina. Muchas gracias, Néstor. Bueno, principalmente buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y por supuesto que sí, yo encantado de comentarles y platicarles sobre mi experiencia, yo creo que de vida, porque mi parte profesional engloba todo lo que he venido recorriendo durante años. Y tratando de ser bastante puntual, cuando tomo ya la decisión de estudiar lo que estudié y encaminarme en esta vida hacia, en mi caso, ser ingeniero en sistemas. Yo iba terminando la prepa ya hace varios años, ¿no? Yo actualmente tengo 26 años, entonces tenía como 17, 18 años aprox. Entonces, en esos escenarios donde uno va tomando las decisiones importantes para su vida, yo entendía dos cosas. Y era que fuera lo que yo quisiera dedicarme en la vida, sea lo que sea, tenía que poder desarrollarlo de manera independiente. Para mí eso era clave, que yo no tuviera una dependencia de alguien que, en mi caso, que no tuviera discapacidad visual y que me tuviera que ayudar en todo lo que hiciera. Esa era una de mis grandes preocupaciones. Y la otra era que a través de qué medio lo iba a hacer y si me iban a dar un trabajo, si me iba a poder desempeñar. Creo que son muchas de las incertidumbres que como persona con discapacidad te van surgiendo. Adicionalmente a esto, también tenía otro reto, algo muy importante en mi vida, que era
que yo quería estudiar algo que en esencia no fuera una de las carreras que generalmente en la cual nos encapsulan como personas con discapacidad visual. Y si bien yo no demerito otras carreras, siento que muchas veces nos ponen en esas carreras puesto que son más teóricas y piensan que solo podemos hacer eso, y yo no creo en ello. Yo creo en que podemos hacer mucho más, que sí, requiere más trabajo, que los retos son más difíciles, que las posibilidades de lograrlo quizás sean un poco menores, pero sé que con trabajo y esfuerzo se podía lograr, ¿no? Entonces por eso yo decía, yo no quiero estudiar alguna de esas carreras como puede ser música, tal vez psicología, a veces conozco muchos compañeros que trabajan esto de masoterapia o fisioterapeutas, que digo, son carreras respetables, está bien, pero yo quería algo distinto, ¿no? Algo que número uno, que me gustara, me apasionara, en mi caso que me gustan mucho las matemáticas, pero que también me permitiera desarrollarme laboralmente de forma independiente, como antes lo mencioné. Entonces, frente a muchas dudas y consejos de algún compañero en aquel entonces, me dijo, tú puedes con esto y más, entonces estúdialo, adelante. Y pues la verdad que me animé y entré a estudiar ingeniería en sistemas. Yo estudié en el Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa, como dice Néstor, y en efecto, haciendo mención a lo que comentaba, no había existido en esa universidad otro estudiante en este caso con discapacidad visual. Digamos que yo fui el primero que era eso, y creo que pues igual de alguna manera mis maestros se sintieron bastante felices en esa parte. La verdad que quizás sonará más fácil lo que les voy a ir contando más adelante ya cuando lo vemos resuelto, pero en ese entonces, cuando yo iba pensando la carrera, tenía muchos impedimentos, ¿no? Independientemente de la parte económica y todo lo que pudiera presentarse, era que la carrera se enfoca en un área que es específica de la tecnología y es en el desarrollo, cuestiones de bases de datos, cuestiones de programación, de redes y muchas cosas más, ¿no? Cosas que para mí, yo creo que no dimensionaba en ese entonces, porque para mí me gustan las matemáticas, las ingenierías, y lo voy a hacer a través de la computadora, pues ingeniería en sistemas computacionales, fue como que mi combinación. Y no me imaginaba de lo que realmente iba a tratar todo. De hecho, yo les comento que en algún momento, y esto se los comento siempre a muchas de las personas, que es, yo consideré dejar mi carrera porque honestamente yo no la entendía. Era muy difícil para mí y la verdad que lo pensé muchas veces y estuve cerca, pero también entendí algo. Dije, si yo decidí este reto, quiero poder lograrlo, quiero saber que esto que estoy haciendo algún día será algo importante en mi vida. Entonces, pues la verdad es que procuré no desistir a pesar de ello, y en lugar de eso me enfoqué en aprender, me metí a cursos, aprender y tomar bootcamps. Igual estuve acá en Lumina y todo lo que fui aprendiendo me fue formando para lo que iba a llegar a ser en algún momento. Ya cuando iba terminando la carrera, incluso pues las prácticas y todo eso, yo ya entendía muchísimas cosas y era más consciente, pero ya llevaba mucho tiempo de estudio, y no solo la parte de la escuela que nos enseñan, sino también la parte individual que uno va aprendiendo, ¿no? Te vuelves autodidacta, porque algo que entiendes en esta carrera es que esa parte de ser autodidacta nutre mucho al alumno, y quien va a ser profesional te toca aprender muchas veces solo. Es muy común y es parte de estar aprendiendo solo. Y en efecto, así fue. Y bueno, terminé la carrera, y como muchos profesionales que tal vez van terminando, pues es difícil tener un trabajo, ¿no? De hecho, yo antes de terminar la carrera ya buscaba en algunos lugares. Y justo empecé trabajando en un lugar donde, y lo diré muy abiertamente porque yo creo que eso es parte de lo que uno va aprendiendo en la vida, ¿no? No me pagaban tal cual, o sea, yo iba y realmente me costaba porque pues yo tenía que pagar mis pasajes y todo lo que fuera, pero también entendía que toda esa parte, si me dieron la oportunidad de ir, de aplicar mis conocimientos y aprender, tenía que yo desarrollar esa experiencia que muchas veces te piden y que pues difícilmente te dan. Entonces de modo dije, tengo que aprender, y pues trabajaba sin que me pagaran, y luego así fue.
me quedé un tiempo ahí, luego conocí a otra persona y empecé a trabajar con esta persona ya como por fuera. Era algo más, un poquito más pesado, pero igual en ese entonces pues empecé a recibir un pequeño ingreso. Entonces ganaba 1,250 pesos a la semana, que tal vez no sea mucho si ya lo vemos para una familia y lo que consideremos, pero para mí en ese entonces pues era mi parte profesional donde yo iba saliendo, y así me fui poquito a poco, ¿no? Tocando puertas, siempre juntándome en proyectos, tratando de colaborar con compañeros, con las personas que yo sabía que se dedicaran al área, y que aunque en ese momento yo no recibiera una remuneración, ese iba a ser el camino que tenía que tomar, ¿no? Pero a pesar de ello no me dejaba preparar, seguía aprendiendo, seguía tomando cursos, y de hecho, déjenme decirles que hasta la fecha lo sigo haciendo. Y a pesar de ello, no me rendí, ¿no? Siempre seguí buscando la forma de seguir aprendiendo y seguir saliendo adelante. Posterior a ello, fue ya cuando empecé en las primeras empresas donde empecé a recibir mis ingresos, digámoslo así, que fue en una que trabajamos para el sector petrolero. Yo a nivel de software, por supuesto, esa empresa se llamaba Ubisoft. Y ahí desarrollábamos para Pemex, ¿no? Y lo mismo, era aplicar mis conocimientos de desarrollo que ya tenía y que seguía aprendiendo, pero al área profesional. Y bueno, eso fue bastante importante porque me fue sacando adelante en lo que venía a ser mis skills como profesionista. Posterior a eso, igual fui adquiriendo uno que otro cliente por fuera, y eso me fue dando igual, yo diría, muchas más herramientas para saber cómo enfrentarme a los entornos un poquito más corporativos. Posterior a ello ya me puse a buscar un trabajo más profesional, que fue hacia la Ciudad de México, y fue donde entré a la empresa en la que actualmente estoy, que fue en Chacaray Consulting. Ahí lo mismo, desarrollando software, pero ya en esta empresa para otras empresas. Funcionamos como una consultoría de TI. Y luego, incluso estando en esta empresa, empecé a tener otros trabajos. Incluso entré con otra empresa, estaba trabajando con las dos. Esa se llama Act Digital Technologies, igual lo mismo, desarrollando. Y todas estas empresas, pues particularmente yo creo que esto es la parte importante que muchas veces dejamos de fuera, y es que nunca vieron en mí tal vez el problema de decir, es que él, porque tiene ceguera o tiene discapacidad visual, pues cómo le va a hacer. No, ninguna, ni siquiera en las prácticas, jamás. Siempre ellos tenían claro algo que yo también tengo claro, y es que cuando nos contratan como profesionales es porque tenemos los skills y el conocimiento para desarrollar nuestro trabajo, y que nos van a pagar de manera digna, o de la manera en la que correspondería a pagarle a una persona convencional. No porque tengas una discapacidad te van a pagar menos, y esto lo he visto porque con compañeros que tienen discapacidad luego es difícil que consigan un trabajo, y si lo consiguen les pagan menos o tienen salarios muy bajos. Tal vez eso no alcanza para mantener a una familia como tal, o sea, no es tan fácil, honestamente. Pero a pesar de ello, yo sí tenía claro que a lo que me quería dedicar me tenía que gustar. Y bueno, coincidió con la parte igual. Yo creo que llega a motivar muchas veces a las personas que se dedican a mi área, que es la parte de económica. Y eso fue también positivo. De hecho, yo quisiera comentarles esta parte de manera como general, porque es variable dependiendo de dónde se encuentre uno viviendo, en qué estado estés. Pero en ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, Metrópolis, sobre todo, que son grandes y que son más industrializadas, ¿qué ocurre? Que los trabajos para desarrolladores hay demasiado. O sea, yo les puedo decir que hasta la fecha todavía me siguen llegando vacantes de trabajo que son, en su caso, presenciales. Yo ahorita pues ya estoy trabajando remotamente porque estuve en la empresa física, pero estoy trabajando de forma remota, y muchos de esos trabajos son así, híbridos, remotos, son presenciales, y son trabajos que dan salarios muy dignos, yo diría. Y aquí, hablando de salarios dignos, yo diría, bueno, el promedio en México, hablando de salarios, es alrededor de entre 8,000 y 12,000 pesos mensuales. Bueno, yo conocí a personas que empezaban ganando en su momento, juniors, de 18 a 25,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, ya de entrada vas ganando pues un salario bastante más digno que un trabajo
convencional, claro, sin demeritar el trabajo de los demás, pero en esta área de tecnología los salarios sí suelen ser muy buenos y eso pues ahora sí que Salvador tampoco me lo negará que pues igual él es ingeniero en sistemas y entiende esta parte, ¿no? Y claro, ya de ahí vas creciendo, luego te vuelves mid, senior y dependiendo de todo esto vas adquiriendo más experiencia, conocimiento y mejores salarios. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que independientemente de la discapacidad que tenía, en mi empresa, de hecho, actualmente siempre me consideran como una persona, bueno, yo diría que lo más normal posible, porque en este caso nunca fueron como que discriminantes conmigo o me discriminaron por alguna razón, no, en lo absoluto. De hecho, cuando me contrataron y tuve una entrevista técnica, incluso fue en inglés y todo, ellos mismos me preguntaron, ¿qué necesitas en caso de que te contratemos para trabajar con nosotros? Yo les dije, bueno, solo que el equipo que tenga esto y listo. Y de lo demás yo me encargo. Nunca me preguntaron cuál era tu discapacidad, cuáles son tus impedimentos. O sea, como que en lugar de buscar las problemáticas, lo que ellos buscan son personas que den soluciones a los inconvenientes que tienen. Para eso te contratan y eso es lo que esperan recibir de ti. Entonces, muchas veces como personas nos limitamos porque yo me preguntaba, ¿será que me van a dar trabajo? ¿Será que voy a poder tener la vida que me gustaría? ¿Será que, o sea, muchas incertidumbres frente a tantas puertas cerradas, diría yo? Y hoy en día yo les puedo decir que afortunadamente el trabajo, gracias a Dios, lo tengo, estoy bien y pues puedo acceder a otras oportunidades que justo en eso estoy evaluándolas. ¿Por qué? Porque siempre creo en que si uno se prepara más y busca la mejoría personal a nivel profesional, por supuesto, y como persona, siempre puedes seguir creciendo. Yo sí soy muy de la idea de que a mí cuando alguien me dice es que no se puede, no, a ver, yo necesito buscar las distintas formas para encontrar una solución a un problema y decir, bueno, ya busqué 1000 formas y no se pudo, tal vez no se puede, pero mientras se pueda seguiré buscando y seguiré haciendo esto porque la verdad es que a mí me gusta mucho lo que hago a pesar de que en su momento no lo entendía, honestamente no lo entendía, ya se los comenté, yo quería dejar la carrera y nunca imaginé que esto iba a ser a lo que me iba a querer dedicar toda mi vida incluso, o sea, yo soy feliz haciéndolo, me apasiona mucho, pero por eso es importante igual mucho la preparación, ¿no? Yo no porque ya estoy trabajando o porque ya estoy terminando la maestría, dejo de estudiar, tal cual, ¿no? Sigo preparándome, sigo tomando certificaciones, cursos, porque justo eso es lo que buscan las empresas. Buscan personal o profesionales que estén preparados para lo que ellos quieren, independientemente de tu discapacidad o no. Y eso es, yo creo, muchas veces el mensaje que es importante tener en cuenta. Que en la vida vamos a tener muchos inconvenientes, se van a presentar muchas barreras, pero frente a cada una de estas barreras, si nosotros nos lo proponemos, siempre podemos buscar una solución, una puerta de salida y tratar de abrir estas puertas. ¿Para qué? Para que algún día tengamos una vida digna. Yo les puedo comentar algo un poquito personal, y es que en su momento alguien me preguntó hace muchos años que qué haría si algún día mis padres me faltaran, ¿no? Desafortunadamente, poco tiempo después de eso, pues justo pasó. Y como era muy dependiente de mis padres, pues no fue fácil, ¿no? De entrada emocionalmente, pero pues sí me vi enfrentado frente a una situación que nunca hubiese imaginado y que mi vida iba a cambiar completamente. Y si bien fue duro, la otra parte era qué hago con lo que la vida me dio. Y dije, necesito buscar las herramientas para volverme más independiente, para salir adelante y para poder cumplir con lo que no sé si Dios tiene destinado para mí en esta vida, pero por lo menos para saber que tengo una vida digna y que ese es el sueño que quiero tener algún día, de yo igual formar una familia y saber que puedo sustentar mi casa, que puedo darle a mis hijos una tranquilidad de que si se enferman o algo pueda pasar, ellos estarán bien. Entonces todo esto va funcionando de la mano, porque todo lo que me va motivando en lo personal y en lo emocional es lo que me motiva hacia lo profesional, hacia siempre querer sobresalir, ir más allá y estar siempre buscando estar al nivel de mis compañeros, incluso si se puede seguir creciendo. Y yo entiendo que todo es un proceso, que uno va aprendiendo poco a poco,
pero que también si no nos rendimos, si tenemos las herramientas adecuadas, si nos procuramos y nos disciplinamos en el camino que queremos seguir, nosotros mismos podemos fijarnos metas que tal vez parecían imposibles, pero que finalmente pues son logrables, ¿no? Y se pueden lograr. Entonces, esto es como a grandes rasgos mi vida. Claro, hay muchas más vertientes, más aspectos de forma general, ¿no? Pero pues eso es como un pequeño short de mi vida, y la verdad que para mí es un gusto poder platicarles, comentarles realmente qué ha sido, y que así como yo, muchos como ustedes o sus hijos o conocidos puedan acceder a oportunidades así dignas. De hecho, en la empresa en la que estoy, yo soy el único que tiene discapacidad visual. Ni siquiera estoy en una empresa que está enfocada en esto específicamente, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos a la tecnología, al desarrollo de software, sistemas, servicios, lo que se tenga que hacer y se hace, ¿no? Porque así es como funciona en la mundo profesional. Lo puedes hacer, perfecto. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Y así. Y bueno, eso es como de manera breve lo que realmente es mi vida y lo que me costó llegar a esta parte. La verdad no ha sido fácil, ha sido un proceso de años, de mucho tiempo, de constancia, de disciplina, de tocar puertas, pero aquí estamos, ¿no? Siempre y con ganas de más y seguir avanzando. Y bueno, pues eso básicamente es lo que yo les quería compartir. Igual y no sé si me faltó alguna cosa en esto, y si no, pues estamos abiertos a la etapa de preguntas para poder responderlas con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Alicia de Guadalajara, Jalisco. Me agradó muchísimo tu testimonio. Quisiera preguntarte nada más, ¿cuál es el puesto que ocupas en la empresa? Sé que desarrollas software, todo eso sí, pero ¿qué puesto es el que tienes en la empresa? Y preguntarte también si tienes familia, esposa, hijos. En la empresa en la que estoy, trabajo como desarrollador Java, en específico Java, porque es lo que buscaba en el perfil. Soy un desarrollador middle, ¿no? De nivel medio en esa empresa, ¿no? Pero pues, por ejemplo, en las otras en las que estuve, en una estuve como senior, eso era en Django, en otra estuve como full stack. O sea, depende del perfil que estén buscando. Realmente yo diría que te acomodas muchas veces a las necesidades o a los requerimientos de la empresa. Tal vez tú tienes, dominio en varias tecnologías, varios frameworks, o que así nosotros le llamamos, y dependiendo de si te ajustas, si pasas las entrevistas, porque este es otro punto importante. No crean que solo te contratan así y ya, no. Pasas una serie de entrevistas, a veces son 1, 2, 3, 4 entrevistas, y afortunadamente pues gracias a Dios las hemos pasado. Y entonces todo eso se vuelve parte de, ¿no? O sea, como tal la empresa te asigna el puesto, y en mi caso, que soy de TI o de tecnologías, estoy como desarrollador, ¿no? En esta empresa a nivel medio, ¿no? Y pues no tengo esposa, no tengo hijos, sí tengo mi novia, pero pues no tengo esposa ni hijos, ¿no? Pero pues sí es importante esa parte. Yo soy de los que trata de prepararse mucho hacia el futuro. Digo, si quiero poder ofrecer una vida digna a la persona que esté conmigo, pues necesito esforzarme mucho, y eso es lo que hago. Por eso siempre trato de tener un trabajo o 2 trabajos, o clientes por fuera, o cosas que hacer, porque sí creo en esa idea pues de seguir creciendo y seguir avanzando. De hecho, mi idea, ahorita yo vivo en Tabasco, pero la idea es regresar a la Ciudad de México, porque la verdad es que las oportunidades allá siguen siendo muy buenas. Aunque ahorita trabajo de forma remota, han habido oportunidades que se me hacen súper buenas y no las he tomado porque pues no me he ido. Quiero terminar la maestría y dejar esto listo. Y pues sobre todo eso, pero sí es eso, ¿no? En general. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu historia. ¿Cuáles han sido como las barreras que has tenido acerca de, con la discapacidad visual, con respecto a el tema de pues la programación, o cómo te has apoyado con la inteligencia artificial? Yo les puedo decir que muchas veces hay el software o entornos que nosotros utilizamos para el desarrollo o la programación. Hay muchos que en ocasiones no son tan accesibles, a pesar de que tenemos lectores de pantalla, o a veces son muy pesados para los equipos. Entonces esa parte de la falta de accesibilidad en los entornos puede llegar a ser un factor, pero
también siempre soy de los que, ay, bueno, a ver, no se puede por aquí, pero le busco por otra parte y le busco. Y si este no me sirve, buscaré otro, pero soy mucho de buscar la forma de encontrar le soluciona el problema, así sea para mí, ¿no? De automatizar incluso mis propios flujos de trabajo personales, no solo de desarrollo, sino en mi caso como desarrollador, que luego tienes que usar muchas cosas, recursos o servicios y tener levantado muchas cosas. ¿Cómo automatizo todo esto? Bueno, para mí, en mi caso, quien tenga conocimiento en este caso de Windows, hacer .bats o crear scripts que generan cosas por detrás de manera automática. Claro, o sea, igual fue en su momento aprender esa parte para permitirme automatizar procesos a nivel del propio sistema operativo, pero sí fue en su momento pues el trabajo que tuve que hacer. Yo tuve la oportunidad, yo diría la fortuna de aprender en un tiempo todavía donde la inteligencia artificial apenas iba pegando su auge, ¿no? A como es actualmente, que es una gran fuerza lo que tiene. Entonces, pues yo la verdad que estoy muy acostumbrado al código duro, al hard code, que es desarrollar pues tal cual, ¿no? Y eso es bueno porque yo creo que te permite desarrollar mucho tus habilidades. Yo diría que otro de los inconvenientes que se pueden presentar es que muchas veces el contenido que tú buscas en su momento, buscaba videos o tutoriales, muchas veces está en inglés y cuando no sabes, se vuelve más complicado, ¿no? Pero pues bueno, tocó ir aprendiendo y bueno, ahorita ya estamos un poquito mejores en ese aspecto. Y ya pues ya puedes digerir ese tipo de material, ¿no? Pero sí, muchas veces eso, o plataformas que no son tan accesibles. Yo decía, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, pues yo sé que puedo usar, en mi caso, ¿no? La consola de desarrolladores o de desarrollador y hacer cosas en la pantalla para yo conocer qué hay detrás y saber qué elegir, qué checkbox elegir o cosas que tal vez ni siquiera dicen el nombre, pero yo le busco la forma de encontrar una solución, ¿no? Incluso usar el terminal de los sistemas para N cosas que muchas veces las personas hacen a través de una interfaz gráfica que para mí no es accesible, pero yo sé que lo puedo hacer de otra forma que sí se puede. Entonces, es eso, ¿no? Buscar siempre la solución frente a los problemas. Hoy integro la inteligencia en mi flujo de trabajo. Yo diría que sí, un poco, ¿no? Dependiendo de qué tanto está el trabajo que se tiene que hacer, porque hay veces que no requiero realmente la inteligencia artificial, pero hay veces que sí me ayuda para hacer trabajos que ya he hecho y que puedo hacer más rápido en este momento para entregar pues en tiempo y forma si nos lo piden antes, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que es una herramienta que te ayuda. Yo la recomiendo siempre ya cuando has aprendido, pero si estás aprendiendo, yo creo que no es la mejor forma de aprender del todo porque te acostumbras y cuando no la tienes no sabes qué hacer. Y es ahí donde entra la labor del desarrollador. La diferencia total yo diría es esa, que nos acostumbramos a hacerlo y a desarrollar nuestra lógica para poder crear incluso sin tener esas herramientas. Tanto así que pues si no están no pasa nada, seguimos en el auge, ¿no? de poder desarrollar. Entonces es eso básicamente. Nos diría el profe, siempre aprendernos el camino largo, aunque el corto sea más rápido. Es bueno también el corto cuando realmente es necesario o se tiene que entregar rápido o se puede, ¿no? Pero siempre revisando, en nuestro caso, el código o lo que se va a entregar, siempre hay que revisarlo, porque si nunca sabes qué te puede generar, entonces es la inteligencia artificial, entonces mejor es chequear, ¿no? Ese es el trabajo igual del desarrollador. Héctor, ¿cuál sería tu consejo a todas las personas que estamos entre la línea delgada de dejar todo y continuar? O sea, me refiero a no de la vida, sino en el área profesional. Ok. Yo algo que siempre les digo, incluso a mis compañeros o amigos cercanos y familiares, es que yo creo que independientemente de lo que te dediques, que sea algo que te apasione. Y yo lo aplico en mi vida de esta forma, que sea algo que yo estaría dispuesto a hacer gratis, porque si estoy dispuesto a hacerlo gratis, eso garantiza que cuando me paguen incluso lo voy a hacer igual y mejor, ¿no? De lo que lo voy a hacer. Pero ¿por qué de esa forma? Porque eso me garantiza que yo voy a ser feliz haciéndolo, independientemente de la carga de trabajo, independientemente de lo complicado, independientemente de todos los inconvenientes que se presenten, que se van a presentar, eso sí.
lo que me motiva a hacerlo y hacerlo con ganas, independientemente de todo lo complicado, es que me apasiona, que me gusta, que lo disfruto, que no me pesa, que mi trabajo yo no lo veo como trabajo, sino que digo, me pagan por hacer algo que ya de por sí haría gratis, ¿no? Entonces, me gusta tanto que soy feliz haciéndolo. Yo soy enemigo de cuando uno va a un lugar y las personas te atienden con una mala cara, con ganas de que no quieren estar ahí. Es más, yo creo que justo esa es la diferencia clave en quien avanza mucho más y quien se queda estancado, porque tal vez te prometieron la idea de que si vas a trabajar en tal lugar te iban a pagar tanto y con eso te quedas, con lo que esperabas. Entonces digo, yo creo que el dinero es importante, sí, es un factor crucial en la vida de las personas actualmente, pero que a lo que te dediques no lo hagas por el dinero, hazlo porque te gusta, porque el dinero y lo económico va a venir cuando llegue el momento y va a venir incluso mejor de lo que tú imaginabas. Yo la verdad, yo ni siquiera imaginaba cuando empecé a estudiar esto que cuáles eran los salarios, nunca lo investigué y justo eso es lo que le dio más sentido, porque entendí que lo que hacía era porque me gustaba. Y yo te recomendaría mucho eso, y a todos, ¿no? Que siempre busquen algo que les apasione y que siempre busquen volverse buenos en eso, los mejores, que trabajen sus skills y que no se rindan. ¿Por qué? Porque cuando algo te apasiona, independientemente de las barreras, persistes porque justo eso, porque te gusta, porque lo disfrutas y porque ahí quieres estar. Entonces, es lo que yo siempre les recomiendo siempre. Busca hacer algo que harías o estarías dispuesto a hacer gratis, porque cuando lo hagas y te paguen, lo vas a disfrutar muchísimo más de lo que ya lo disfrutas, ¿no? Sí, muchísimas gracias y de verdad deseo que tú y todas las personas que están pues en esta sala y justo en la búsqueda de sus sueños, pues tengan mucho éxito y mucha abundancia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora le vamos a dar la palabra a Ofelia Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén muy bien todas y todos. Y bueno, yo tengo una pregunta bueno, a ver. Primero que nada, pues te admiro mucho. La verdad es una persona súper joven y me sorprende que siendo tan joven tengas ese impulso y esas ganas y esa creatividad. Porque ahora lo vemos no solamente en las personas con discapacidad, muchos jóvenes que pues ya no les importa, parece que no les importa la vida y no les importa nada. Y bueno, pues eso me hace que me sorprenda realmente con tu historia. Y eso por un lado, muchas felicidades. Y por el otro lado, mi pregunta es, tú como creador de software y que has visto las complejidades o complicaciones que hay para nosotros las personas con discapacidad, ¿cuál sería tu sueño? ¿Qué te gustaría crear para decir, a mí me gustaría hacer esto para que la vida sea fácil para todos? Ok, bien. Casualmente yo ahorita para mi maestría estoy desarrollando un software que justo ya les compartí, que es el uso de Illumina. Y bueno, todavía lo sigo terminando de desarrollar, todavía seguimos en ello, pero era un software que llevaba años queriéndolo hacer. Entonces yo pensé que no tenía el conocimiento, pero realmente era porque me faltaba la parte de creer en mí. Es un software de diseño de gráficos que les permite a las personas con discapacidad visual, sobre todo con ceguera, crear gráficos de manera autónoma, de forma accesible, que les da esa facilidad que muchas veces nosotros no tenemos de usar un cursor, un mouse, y que te permite eso a las demás personas hacer diagramas y cosas que digo yo, ay rayos, yo no puedo hacer eso, ¿no? Y siempre tenía eso en la mente, decía, algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer. Y bueno, ya está ahí. Era parte de lo que quería hacer, de construir, y que hoy en día, gracias a Dios, pues hemos ido trabajando. Todavía falta, sí, todavía estamos avanzando, pero yo creo que eso era de las cosas que quería aportar, y la verdad que creo que es muy necesario, porque luego en los trabajos te piden mucho estas cosas, ¿no? De hacer, no sé, gráficas, diagramas o muchas cosas de el estilo que cuando te lo piden dices tú, ¿y cómo le voy a hacer? Hoy en día tenemos la inteligencia artificial, sí, pero también eso tiene límites. ¿Por qué? Porque tú no tienes el control absoluto de lo que estás haciendo. En cambio, con esto sí, tú tienes el control total, tú lo puedes guardar, exportar. Incluso la idea es que ahora trabajamos en una versión que te permite ese contenido exportarlo a braille, por si alguien que lo ocupe en braille lo necesita imprimir, lo pueda imprimir, y eso también pues es parte de, ¿no? O sea, que sea lo más fácil, sencillo de usar, pero que también cumpla con este principio de
que le brindas a las personas con discapacidad una herramienta que actualmente pues no está. No hay. ¿Y va a ser muy caro? ¿Caro? ¿En qué sentido? De que el costo para adquirirlo. Es gratis. Oh, de hecho, wow. aquí con Illumina ellos incluso se los pueden proporcionar ahora que yo, si quieren terminando esta sesión, le digo a Néstor que le doy acceso nuevamente al lugar donde los tengo para que los descargue y se los comparta. Claro, como les digo, está como en las versiones beta, ahorita ya vamos en la 1.5 creo, pero ahí va creciendo, ¿no? Eso es lo importante, que va creciendo y que ya en algún momento pues ya va a estar consolidado, porque sí creo mucho en eso. Y ese es un software de escritorio, pero la idea es que no se quede ahí, que vaya a la plataforma web, que vaya a una plataforma web, que viva ahí, que pueda ser el principio de muchos más productos que otros desarrolladores puedan integrar a este proyecto, sus conocimientos, y que podamos seguir cultivando esta parte de la accesibilidad. Yo creo mucho en eso porque pues soy una de las personas que lo vive diariamente. Que lo creo requiere. Que tenemos, en este caso, tenemos el conocimiento y podemos hacerlo, hay que hacerlo. Entonces siempre hago ese tipo de cosas, ¿no? Software para mí, que incluso a veces lo hago para ayudarme en cosas que digo, es que esto no es accesible, tengo que crear algo, ¿no? Que me ayude y ya lo creo, ¿no? Pero pues soy muy así, ¿no? De buscarle solución, pero sí, trato de aportar un poquito a la humanidad, o en este caso, un granito a la humanidad y a las personas con discapacidad visual. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas mi tardes. pregunta es la siguiente. Primero que nada, para felicitarte, porque si de por sí ser programador es algo difícil, ahora siendo una persona no visual, pues es un poquito más. Y a eso va mi pregunta. ¿Cómo le haces para poder encontrar todos esos errorcillos que de repente se pasan con los puntos, las comas, las llaves, los paréntesis, usando, bueno, tu gestor para poder desarrollar? ¿Y a qué lenguaje es el que más se te ha dificultado para aprender? Por lo que me preguntas, creo que ya has tenido interacción con algún editor o algún ambiente para desarrollar, ¿no? O sea, ya sí he intentado esta parte de la programación. Yo lo he intentado con el Visual Studio Code. Ok, vale. Los editores, esto yo uso varios, o sea, uso VS Code, que es uno de ellos, o sea, o el code que tú tienes. Uso Eclipse, uso PyCharm, uso el Visual Studio normal, uso Notepad, o sea, uso varios, o sea, sí, incluso uso otro que se llama Integrator Studio, uso para bases de datos gestores, o sea, realmente incluso hasta consolas, realmente igual uso para bases de datos, lo que yo tenga a la mano con lo que tengo trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo detecto mis errores? Los editores e incluso los compiladores tienen una particularidad, es que ahorita ya te ayudan mucho, al menos que programes en el blog de notas, no te va a ayudar, pero si no, en los editores vienen opciones para detección de errores, que te dicen las primeras incidencias o concurrencias. Incluso viene todo un panel donde tú te diriges a ese panel y ahí, como un panel emergente, y ahí te dice cuál es el error, en qué clase está el error, porque tal vez puede estar en otro script o en otro archivo, los puntos y comas si te faltan o te falta algo. Claro, todo esto viene en inglés, pero sí te los traen. Yo lo que hago es ajustar mi ambiente de trabajo poniendo comandos a todas estas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que yo, me ponga al inicio del archivo, lanzo un comando y él busca y si me dirige a algún lugar, aquí hay un error. Y ya me voy a ver cuál es el error y ya me dice ahí el error. Y digo, ok. Esa es una forma, ¿no? Otra forma, digo, a ver, según yo codifiqué bien y ya, ¿no? Lo dejé así. Corro el programa y como soy mucho de usar la consola para correr mis programas, ahí mismo me lanzan los errores, ¿no? Y digo, a ver, me pongo a leer los errores desde la consola y ya voy detectando. Digo, ok. En tal línea, en tal parte, tengo este error. Me faltó esto. O fue un error. Porque hay veces que no son el que tú dices es un error sintáctico, ¿no? A nivel de desarrollo. Hay otros que son errores a nivel de compilación. Y otros a nivel de ejecución. Que en este caso son errores como no considerar que pueda generar un error el programa. Por ejemplo, una división por cero
para un compilador puede generar un error, ¿no? Entonces eso hay que controlarlo, ¿no? Entonces hay pues sentencias de control para este tipo de cosas, ¿no? Ya es muy técnico, pero el hecho es que sí busco, como lo que les decía, automatizar mis procesos en el ambiente incluso de trabajo, o sea, poner comandos, pues poner todo lo necesario para que se me haga fácil. Y así me voy a otro equipo, importo mis configuraciones y trabajo de la misma forma. Entonces así me he acostumbrado. ¿Por qué? Porque sí cambio mucho de ambientes luego, o sea, te digo, sí uso distintos y luego los de bases de datos, o sea, sí me requiere esa parte, ¿no? De hacerlo lo más rápido posible y de acostumbrar. Entonces así yo detecto los errores, buscando las concurrencias o sea, yo sí te sugeriría en ese caso y a todos, estudien su editor. Cuando aprendes a usar el ambiente en el que trabajas, no solo digamos por encimita, sino desmenuzarlo, poner snippets, crear cosas que lo faciliten, porque tú puedes crear tu propio código para programar en el editor. Por ejemplo, en Visual Code creas snippets y eso te autocompleta código que tú creaste para generar el código. O sea, suena redundante, pero así es. Entonces, puedes crear perfiles, lo que tú necesites, te ayudan, pero hay que meterse como a las entrañas del editor, ¿no? Así lo recomendaría yo. Entonces así lo hago. Ok, muchas gracias. ¿Y cuál fue el lenguaje de programación? Ok, sí, el lenguaje. Yo creo que el primero. Una vez que aprendí el primero, ya los demás me es más fácil entenderlos. La verdad que hay veces que en algún trabajo me dicen, oye, ocupamos a alguien que sepa en este lenguaje. Les digo, yo no sé, pero denme la oportunidad y lo hago, ¿no? Y lo hago. ¿Por qué? Porque muchas veces es eso, es la lógica, es replicable en todos los lenguajes. Entonces para mí el más difícil fue Java, y casualmente es el lenguaje que pues actualmente uso, ¿no? Total, y el que más me gusta y el que más me divierte y el que más me gusta, amo y quiero, ¿no? En este caso. Entonces este fue el más difícil porque fue el primero, pero ya de ahí pues ya los demás ya han sido parte de lo mismo, ¿no? Simplemente replico lo de aquí a allá y así. Ok, muchas gracias. Claro que sí. No quiero dejar de pasar la oportunidad de felicitarte. Claramente eres una persona súper capaz. Me queda claro que la discapacidad visual no es algo que te detenga, pero tampoco te hubiera detenido el tener la vista normal. Te felicito por todos tus logros. Siento que muchas veces los momentos adversos crean gente de de muchos logros y de mucha capacidad, y creo que tú lo has conseguido muy bien. Eres un ejemplo a seguir y pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu vida. Gracias. Gracias a ti, Verónica, y pues gracias a todos, la verdad, por la atención, por las preguntas, y pues la verdad que yo muy feliz de haberles compartido esta experiencia. Incluso si en algún momento gustan y se presenta otra oportunidad, pues lo hacemos un poquito más extenso, con más detalles y pues para que vean que a pesar de que no solo fue esto, sino hay muchas más cosas, sí se puede, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias, en serio que fue muy grata la invitación. Ilumina. Escuchar experiencias como la del ingeniero Héctor Juárez nos demuestra que la combinación entre vocación, preparación técnica y una buena rehabilitación no tiene límites. Agradecemos a Néstor Castro por la presentación de este segmento y a Héctor por compartir su ejemplo con nuestra comunidad. Puedes ponerte en contacto con nosotros escribiendo al correo podcast@ilumina.mx o enviando un mensaje al 55 51 62 76 18. A nombre de todo el equipo de Ilumina, les agradezco por escucharnos. Recuerda, la verdadera tecnología reside en tu capacidad de valerte por ti mismo y aprender algo nuevo cada día. Sigamos iluminando el camino del conocimiento y la inclusión. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube. Ilumina Edi. En Facebook somos Ilumina Ceguera y Baja Visión.
Tus comentarios son bienvenidos en podcast@ilumina.mx. Hasta pronto.